Continuamos en esta emisión de Telediario, 7 de la mañana con 19 minutos, y una de nuestras compañeras que estuvo siguiendo muy de cerca el desarrollo de estas elecciones generales 2021 es María Paz Gervis. Ella es editorialista de Diario El Telégrafo, también es docente y politóloga. Con ella conversamos a esta hora de la mañana. María Paz, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Vanessa. Buenos días a todos quienes nos escuchan en esta mañana. María Paz, 13 millones de electores acudieron ayer a las urnas. En medio de una emergencia sanitaria, más o menos el 18% del ausentismo. Creo que es el primer elemento que deberíamos analizar en esta mañana. Bienvenida. Claro que sí. Este dato creo que nos demuestra un acto de civismo profundo de los ecuatorianos y ecuatorianas. Yo creo que eso es algo que hay que rescatar. Dentro de algunos hechos aislados que se han visto, todavía es pronto, no tenemos toda la información, pero lo que se pudo ver a través de medios de comunicación, de denuncias aisladas, creo que la experiencia que tuvimos cada uno de nosotros en nuestros recintos, aunque es un tema individual y es apenas una muestra de esto grande, nos muestra o nos evidencia justamente ese compromiso ciudadano. Y yo creo que eso es algo súper positivo. En horas en que son de profunda angustia, de mucha zozobra, no tenemos claro a qué nos enfrentamos en las próximas semanas. Empecemos por ahí, quedémonos con rescatando esta actitud cívica. En el recinto al que acudí yo a votar, hice una fila de alrededor de 1 hora y media. Desde luego que fue duro, fue cansado en el sol, pero también fue grato ver que las personas respetaban el distanciamiento social, que había mucha organización, que los adultos mayores y las personas que requerían de algún tipo de asistencia entraron rápidamente en un tiempo de 10, 15 minutos para sufragar, y yo creo que eso es algo importante de destacar. 97.56% de las actas que ya se encuentran ingresadas al Consejo Nacional Electoral ya nos dan algunos resultados, yo pienso que definitivos, de esta jornada. Ayer el Consejo Nacional Electoral, a través de sus autoridades, aproximadamente a las 9 de la noche, un poquito más de las 9 de la noche, cuando habían anunciado que a las 20 horas tendrían ya los resultados de este conteo rápido, lo hicieron unos minutos después. Después de media hora dieron otros resultados diferentes. ¿Esto es normal dentro del proceso electoral, María Paula? María Paz. A ver, yo creo que es lo que hemos visto en los últimos periodos, los últimos procesos electorales han tenido estos accidentes. Hasta ahora creo que este accidente ha sido menos grave que los anteriores. Sí considero que fue una imprudencia el haber salido a dar unos datos con el conteo rápido que después por la muestra no alcanzaba, no se podía ratificar ni era suficiente con la proyección, y eso pasó unos minutos después, unas horas después. Eso desde luego genera inseguridad, genera desconfianza en un proceso en donde el elemento confianza de la ciudadanía hacia el órgano, hacia la institución rectora es fundamental. En mi opinión, y creo que todos pudimos ver la noche de ayer, generó inseguridad el cambio de datos. Creo yo que el Consejo Nacional Electoral se adelantó a dar un dato con el conteo rápido. Sin embargo, frente al episodio traumático que tuvimos el periodo pasado con el apagón y todo lo demás, es interesante ver que los ecuatorianos y ecuatorianas al menos tenemos tranquilidad de ver que hasta ahora transcurre con normalidad el proceso. Ahora, el tener un empate técnico, que sería más o menos lo que se percibe entre el segundo y tercer puesto, claro, eso es altamente complejo, pero estas cosas también pasan. Entonces yo creo que lo que nos queda ahorita es tener paciencia, seguridad, observar, estar atentos a qué es lo que pasa, pero tenemos que respaldar el proceso electoral, porque empezar a anticipar, tenemos candidatos que ya anticipaban antes de conocer los resultados que seguro había fraude, que seguro no eran reales los datos, y creo que eso no fortalece la democracia. Ahora, la corrección que se hizo minutos después, en la que ya le daban el segundo lugar a Guillermo Lasso con un empate técnico para el candidato Yacu Pérez, en el reflejo de cómo se ha ido alimentando la plataforma del Consejo Nacional Electoral, nunca el candidato Lasso, creo que fue por minutos en el que estuvo en el segundo lugar. Ahora vemos que con un porcentaje del 97.56, los números permanecen dando y favoreciendo al candidato Yacu Pérez. Es que justamente el margen es tan bajo, es mínimo el margen, con lo cual dar resultados tan pronto de un conteo rápido justamente genera eso, ¿no es cierto? Hemos visto que los datos entre el segundo y tercer candidato están así. Yo no sé en el tiempo que me tomó de venir de mi casa acá y escuchaba en la radio, no sé si tenemos los datos a la mano para ver cuáles son las últimas informaciones, porque esto ha ido cambiando de hora a hora. Vamos a ver si es que le pedimos a nuestro compañero Clever Guamaní, el productor de este espacio, para que nos ponga en la pantalla. Vamos a ponerlo de inmediato.
y los vamos a leer, vamos a ver si los tenemos ahí. Yo los tengo aquí en el celular porque, como habíamos dicho, es una aplicación que está bastante amigable y que uno puede descargarse en sus propios teléfonos. Vamos a ponerlo ahí en pantalla. Tenemos al candidato Andrés Arauz. Estos son los resultados de presidente y vicepresidente. Andrés Arauz, 32.30%, María Paz. No sé si es que tú puedes verlo en la pantalla desde el otro estudio. Sí, tenemos se lo ve bien. Como una participación importante, ya lo comentaremos también en unos minutos, la de Javier Herbas, candidato de la Izquierda Democrática, 16.02%. Bajamos un poco más, ahí está Yacu Pérez de Pachacutic, 19.80%. Y vemos a Guillermo Lasso Mendoza del partido Creo en la alianza con el Partido Social Cristiano, 19.60%. Como tú dices, sí, hay un margen bastante cerrado entre estos dos candidatos. Y el porcentaje de actas escrutadas ya sería el 97%, corrígeme, Vanessa. Porcentaje de actas escrutadas, 97.56%. Creo que estos datos en la última hora no han variado. Y las actas por procesar serían del 2.44%. Lo que decíamos, ausentismo también aparece en pantalla, 18.76%. Esto quiere decir que haciendo la suma, resta, la multiplicación y la división, 81.24% de los sufragantes, de los electores que estaban empadronados, acudieron ayer a las urnas. Votos blancos 3.6% y votos nulos 9.48%. Y aquí hay un dato, María Paz, que me gustaría conversar contigo para despejarle a la ciudadanía. Bajemos un poquito, compañeros, son las actas con novedad. ¿Cuáles son las actas con novedad? Porque representan el 13.96%, que yo creo que es un margen como considerable, María Paz. Así es, el dato de 13% es alto. Habría que conocer el detalle y sobre todo recordemos que para poder tener un análisis certero tendríamos que saber, y soy sincera, no tengo ese dato a la mano, cuál fue el porcentaje en elecciones previas, ¿no es cierto? Pero a simple vista, casi un 14% de actas con novedad parecería un número importante, muy elevado para presentar novedades en términos de la transparencia que debe haber en las actas y en el proceso electoral. Sería sin duda alguna, cuando hablamos de un 14%, una afectación importante al proceso electoral. Ahora, refiriéndonos un poco a los datos, ¿no es cierto? Estadísticamente en este punto sería poco probable, por no decirlo imposible, que se revierta la tendencia. Pero insisto que es importante mantener la calma y esperar unos minutos para ver si podemos anticiparnos en algunos análisis. Se esperaba un triunfo del candidato Andrés Arauz, es decir, se esperaba que sea el candidato del correísmo el que lidere la votación y ese comportamiento se mantuvo. También es importante que se anunciaba mucho que ganaría en una primera vuelta, es decir, que alcanzaría el 40% y eso no pasó. Entonces eso también es un elemento importante para tomar en cuenta en el análisis. Ciertamente hay una sorpresa en la poca diferencia, en mínima diferencia que existe entre el candidato Lasso y el candidato Arauz. Tenemos que ver que casi todas las encuestas le daban un segundo puesto al candidato Lasso y había una diferencia más importante con el candidato Arauz. La campaña Yacu Pérez, la campaña de Yacu Pérez fue una campaña más bien modesta, con un menor despliegue, y es interesante y tendremos que en los próximos días analizar con detenimiento cuál es ese voto que consigue el candidato Yacu Pérez. Sería muy simplista entender que es el voto del movimiento indígena con los distintos brazos políticos. Me atrevo a intuir que no es solo eso. Creo que en esta elección definitivamente entró a jugar un papel fundamental los valores de la agenda contemporánea. Cuando pensamos en medio ambiente, en los derechos de las mujeres, fue determinante y así tendría que analizarse en las siguientes semanas y en los siguientes meses el resultado del candidato Guillermo Lasso en alianza con el Partido Social Cristiano. Y sin duda alguna, el resultado del candidato de la Izquierda Democrática es también una novedad y es algo que nos dará para mucha discusión en las siguientes semanas y meses. A eso justamente iba, y también por eso la importancia de descargar la aplicación en su teléfono, porque la aplicación a uno le permite buscar incluso el resultado por provincias y hacer este análisis que tú decías, María Paz, de que quizás en las provincias donde hay la mayoría de sectores indígenas, podríamos decir y esperar, bueno, Yacu Pérez pudo haber ganado, pero también tenía participación en otras ciudades. A propósito de las sorpresas, Guillermo Lasso es un candidato que
se postuló a su tercera candidatura presidencial. Es un personaje de la política que ya ecuatorianos y ecuatorianas lo teníamos bastante conocido. Pero Pérez, Hervas y Arauz es la primera vez que participan en una jornada electoral frente a otros candidatos que no han obtenido ni siquiera el 1% de la votación popular. ¿Esto quiere decir que la gente de alguna forma estaba buscando caras nuevas? Sí y no. Es decir, efectivamente tenemos que reconocer que tiene un valor y podemos asumir que mucho de ese éxito deriva de eso, de la novedad, de ser candidatos que no vienen de la vieja política, aunque estén anclados algunos movimientos, algunos grupos políticos tradicionales del panorama electoral, ¿no es cierto? Pero también yo creo que es importante la crítica profunda y esperaría yo que un movimiento como el Partido Social Cristiano y la figura política misma del candidato Guillermo Lasso haga una autocrítica, ¿no es cierto? El que sea una tercera elección y que los resultados sean tan apretados, independientemente de que llegue o no a la segunda vuelta, yo sostengo que el resultado es catastrófico. ¿Y por qué catastrófico? Porque va a 9 años en campaña electoral y esto demuestra que no ha logrado revertir ni construir un argumento profundo, una oferta política viable que sea una opción para gran parte de los ecuatorianos. Tenemos que entender que el voto que obtiene el candidato Guillermo Lasso es en gran medida el rechazo al correísmo, pero es incapacidad y ese techo tan evidente en esta elección que no es igual, no importa si el resultado fue similar porcentualmente a elecciones pasadas, pasaron más años. Teníamos que haber visto, una evolución en su trayectoria política y lamentablemente no vimos eso. Yo creo que son varias cosas que habría que apuntar. En primer lugar, una incapacidad del candidato y de la candidatura de Guillermo Lasso de tener un discurso más ciudadano, más cercano a las preocupaciones de las nuevas generaciones. Su incapacidad de tener un discurso cercano al movimiento feminista. No tiene que convertirse en feminista. Si no es feminista, no tiene por qué ser. Pero mínimamente quien aspira a gobernar el Ecuador tiene que mostrar una sensibilidad, un respeto y una intención de asumir debates nacionales de salud pública y de preocupación para la mayoría de la población. Lo mismo pasa con el discurso ambientalista y creo que un tema inclusive, si podríamos llamarlo de estética, fue inclusive de quién se rodeó. Su candidato a la vicepresidencia no le aportó en esta necesidad de mostrarse más cercano, con lo cual yo creo que sería importante que se haga un análisis de autocrítica independientemente de si se llega o no a la segunda vuelta. Y lo mismo pasaría para el Partido Social Cristiano. Creo que el Partido Social Cristiano, que ha sido una fuerza indiscutible, una fuerza política, sobre todo en Guayas, en Guayaquil, pero creo que este es el momento también de mirarse al interior y ver qué pasa con su estructura política y con lo que la sociedad y el Ecuador del siglo XXI espera de esos líderes. María Paz, tenemos virtualmente 2 escenarios, quizás uno más probable que el otro. Una segunda vuelta electoral entre el candidato Arauz y una segunda vuelta electoral en el que le acompaña, por un lado, Yacu Pérez y por el otro lado, Guillermo Lasso. En cualquiera de los 2 escenarios, ¿será una votación ajustada? ¿Será un momento de confrontación en los próximos meses? ¿Será un momento en el que tengamos las cosas un poco claras o qué pasará? Yo creo que nos esperan en cualquiera de los escenarios semanas complejas, ¿no es cierto? Los ecuatorianos la hemos sufrido en las últimas semanas y se nos viene igual. Va a ser determinante la capacidad que tengan cualquiera de los 2 candidatos que acompaña a Arauz en la segunda vuelta de articular ese discurso inclusivo. Aquí creo que esta es realmente la graduación política de ambos candidatos, que vienen con un escenario distinto. El uno es un estudiante de más tiempo, el otro es un estudiante de menor tiempo, pero ambos tendrán desafíos concretos. Vamos primero con el caso de Lasso. Como un poco ya anticipaba, Lasso tendrá que demostrar, si llega a esta segunda vuelta, que es capaz de ceder posturas, que gobernar no puede ser desde una trinchera individual donde no se ve más allá de sus narices, que si quiere llegar a ser presidente de los ecuatorianos y ecuatorianas, tendrá que tener la postura firme de abrirse a las discusiones, inclusive esas discusiones que le incomodan, y tratar de acercarse a la ciudadanía con su equipo de trabajo y, ¿por qué no?, pensar en ampliar a un equipo de trabajo más inclusivo. En el segundo caso, pensaría yo que el gran desafío que tendría Yacu Pérez, si es Yacu Pérez quien acompaña a Arauz en la segunda vuelta, el desafío será desmarcarse de aquellos actos violentos
de octubre de 2019 y no es tarea sencilla, porque recordemos que los votos que tiene y que aglutina representa sin duda alguna al hartazgo sobre todo de la juventud, al hartazgo de un porcentaje de la sociedad que no se ve identificada en la derecha tradicional, pero que tampoco quiere el correísmo. Y los actos de octubre de 2019 son todavía muy oscuros. Yo recuerdo en estos estudios, tuve la oportunidad de dirigirme a él y preguntarle, pedirle que se muestre políticamente frente a Issa y frente a Vargas como únicamente dos símbolos, dos elementos determinantes de esos actos subversivos que tanto daño hicieron al país. Su respuesta fue que por ahora no estaban con él, pero no descartó que en un futuro estén. Yo creo que para una segunda vuelta electoral este elemento, más allá de las personas, va a ser determinante. Va a tener que tener posturas firmes frente a las libertades, no tanto a la libertad de expresión, a la libertad de oposición, que es algo que él ha defendido y asegurado que va a mantener de llegar al gobierno, pero a la libertad, a la propiedad privada y algunos discursos que han sido bastante delicados respecto a la capacidad que tienen las personas de generar riqueza. Creo que todos esos mensajes van a ser fundamentales y van a tener que mostrarnos la habilidad de generar puentes para llegar a la presidencia y sentir que están representando a todos y a todas, aun cuando les demos o no el voto. María Paz, y en el caso de Andrés Arauz, si bien se había anunciado y creo que había el exceso de confianza de llegar directamente a la presidencia en una primera vuelta, estamos viendo que no es así, 32.20%. La tarea no va a ser sencilla porque se enfrenta por un lado al candidato Pérez con todo lo que estamos viendo, al candidato Lasso con todo lo que estamos viendo, eso se definirá en las próximas horas, pero la tarea no va a ser sencilla y sobre todo cuando tiene el peso de gobiernos anteriores, principalmente de la figura de Correa sobre sus espaldas. Claro, en ese caso yo creo que tendremos menos sorpresas. Quizás me equivoque, pero yo percibo que será menos factible el ver una reinvención del candidato Arauz. Tendremos un poco más de lo mismo acentuado. No creo que le interese despojarse del peso del candidato Rafael Correa. De hecho, su discurso constantemente y la construcción de su figura política ha sido a partir de la sombra del expresidente Correa. Con lo cual, yo creo que tendremos las únicas sorpresas que no nos sorprenden tanto, si cabe el término, tendremos un poco más de campaña sucia, habrá mucha activación de los trolls y de los centros estos de acoso en redes sociales, de creación de noticias falsas. Serán muy confrontativos los próximos meses y veremos un poco las estrategias que han sido comunes al correísmo, los discursos muy emotivos, muy confrontativos, de separar mucho, procurar dividir mucho a la ciudadanía y crear toda una narrativa muy potente frente a los años del gobierno de Correa, tratando de ensalzar o de agrandar aquellos logros que ellos pueden identificar como logros en su gobierno, sin asumir los debates delicados sobre el tema de justicia, sobre el tema de transparencia, de corrupción y de libertades. Creo que eso es un poco, vamos a ver un poco más de lo mismo, y sí, vienen semanas muy tensas de una confrontación política constante, donde yo me permito invitar a la ciudadanía que estemos atentos a que no nos dejemos permear por esa fea política, que estemos en el debate público y sobre todo que garanticemos que la información que escuchamos y que transmitimos es original, es honesta y no caer en ese juego perverso de las noticias falsas. Vamos a pedirle al productor que nos ponga en pantalla nuevamente los resultados nacionales, porque me parece interesante qué va a pasar con el resto de votos. Si bien tenemos ya virtualmente 2 y 3 candidatos que estarían en la segunda vuelta, en este caso Andrés Arauz con 32.20% y Yacu Pérez por un lado y Guillermo Lasso con el otro, 19.80, 19.60 respectivamente. Pero hay un voto importante que es el de Javier Hervas con el 16.02%, y si nos vamos hasta el final de la tabla para ver los votos nulos y los votos blancos, que entre los dos suman aproximadamente el 12% de la votación total. ¿A dónde se irán estos votos, María Paz? Sobre todo porque hemos visto que el candidato de la izquierda democrática ha tenido mucha presencia en las redes sociales, puntualmente en TikTok. Esto quiere decir que sobre todo los jóvenes le han dado la confianza. ¿Será el voto de los jóvenes determinante en la segunda vuelta electoral?
Sinceramente, Vanessa, no sé. Yo creo que necesitamos un poco más de días, unos días más para expresarme mejor, para poder tener claro y dilucidar un poco quién fue ese apoyo, dónde se obtuvo el apoyo del candidato Javier Herbas. Sin duda alguna es un fenómeno que requiere de análisis a profundidad. Su presencia en TikTok, por ejemplo, por mencionar esta red social de gente joven, fue potente. Pero no creería yo que es lo único. Yo me atrevo a decir, y todavía no tenemos claridad, por eso es necesario tener un poco más de datos en los próximos días, pero que mucho voto joven también está asociado al candidato Yacu Pérez. Después también pensemos que los jóvenes no son uno solo, ¿no es cierto? A veces caemos en esta visión de los jóvenes votan porque hay jóvenes de derecha, hay jóvenes de izquierda. Entonces yo creo que tendremos que ver hacia dónde y en qué provincias, lo que tú nos mencionabas, Vane. Es importante ver en qué provincias se ubicó el voto de Javier Herbas. A priori yo me atrevo a decir que no es la estructura de la izquierda democrática la que eleva esos votos, sino que es la construcción misma del personaje, del candidato. Pero también creo que tendremos que tener un poco más de elementos de análisis para llegar a esas conclusiones. Ahora, ¿qué va a pasar con el voto nulo y el voto blanco? Tampoco sabremos. Un elemento determinante que pasa en el Ecuador ante esta ausencia de partidos políticos, ante estas maquinarias electorales coyunturales o inclusive este alquiler, como denominan muchos, de partidos políticos, como sería, por ejemplo, la relación de Herbas y la izquierda democrática, que no hay una militancia constante, es que justamente sus electores no van a seguir necesariamente una directriz que venga desde la cabeza. Lo mismo pasaría con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso ya anticipó que él pedirá el voto para Yacu Pérez, pero yo sospecho que las personas que le dieron el voto a Guillermo Lasso no necesariamente van a seguir lo que él solicita. Así que ahí tenemos un poco más de complejidad para poder hacer análisis y poder anticiparnos a cuál es el escenario. Es decir, el escenario en la segunda vuelta también es incierto y se irá definiendo en las próximas semanas. Y tú lo pediste y nosotros lo ponemos en pantalla, María Paz. ¿Te parece si revisamos el resultado de algunas provincias y podemos seguir finalizando ya este diálogo en esta mañana? Vamos a ponerlo entonces. Claro que sí. En la página web del Consejo Nacional Electoral y por supuesto en la aplicación móvil que usted se puede descargar en el celular. Yo personalmente, María Paz, he utilizado esta herramienta y he estado siguiendo casi minuto a minuto a partir de las 9 de la noche. Estamos viendo Azuay y esta es una provincia en la que pues a breves rasgos podríamos decir que Yacu Pérez pudo haber tenido una buena participación y es así, el 42.41%. No le fue mal a Javier Herbas con el 15.02%, Guillermo Lasso 14% y arriba de la pantalla podíamos ver el resultado de Andrés Arauz, 20.89%. Le dobla, en este caso Yacu Pérez, María Paz, a todos los candidatos. Por supuesto, en Azuay quizás era predecible, ¿no? Pero por supuesto es determinante. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Guayas, Van? Eso sería importante ver. Ahí tenemos Guayas, entonces. Desde arriba, Andrés Arauz, 41.85%, parece que es el candidato con mayor participación. Bajamos, Javier Herbas, 9.95%, Yacu Pérez, 8.71%. Mira tú que incluso menos que Javier Herbas. Y Guillermo Lasso, que también era un poco esperado, 25.31%. Esto es revelador, ¿no es cierto? Porque claro, tomemos en cuenta que Guillermo Lasso, además de ser, bueno, él nació en Quito, pero es una persona de la costa, básicamente, le ha hecho su vida y su actividad profesional en Guayaquil, con su relación con el Banco de Guayaquil, que sería emblemático, pero sobre todo con el apoyo del Partido Social Cristiano. Entonces creo que esto es muy decidor para la estructura del Partido Social Cristiano. Nos pone nuestro señor productor Esmeraldas. Andrés Arauz, 43.89%. La tendencia en estas provincias, estamos viendo que tiene buena participación. Le sigue Guillermo Lasso con 21.38% y Yacu Pérez aparece en esta provincia en el tercer lugar, 11.66%. Le faltaría un poco involucrarse a Yacu Pérez si es que quisiera llegar a, si es que quisiera ganar en una eventual segunda vuelta electoral en las provincias de la costa, María Paz. Precisamente, lo que pasa es que el liderazgo de Yacu Pérez, que proviene desde luego del movimiento indígena, seguramente tiene menos llegada en la costa y eso va a ser también otro de los desafíos inmensos si es que llega a la segunda vuelta. Manabí, mira tú, es totalmente decidor lo que pasa en esta provincia. Andrés Arauz dice 52.33%, de lejos. Le ven los otros candidatos. Guillermo Lasso, 14.72%, que para mí me sorprende un poco, porque la cercanía entre estas dos provincias podría dar alguna pauta de que le hubiera ido mejor. Pero mira tú, Javier Herbas,
12.51%, y en el cuarto lugar aparece Yacu Pérez. Esta es tarea pendiente para el candidato. Por supuesto, claro que sí. Y no deja de llamarnos la atención que en Manabí, a pesar de todos los actos de corrupción revelados durante el periodo del correísmo, todavía tengan una aceptación tan grande. Y en pantalla, mira tú, nos vamos hasta la Sierra Centro, en Chimborazo. Yacu Pérez, evidentemente aquí se llevó la mayor cantidad de papeletas, 41.66%. Andrés Arauz, 16.66%. Predecible, por supuesto. ¿Podemos ver Pichincha antes de terminar? Vamos a ver Pichincha de inmediato. Si le encuentran. Ahí está Pichincha. Miren ustedes, qué rápido se despliega la información, María Paz. Excelente aplicación, definitivamente. Excelente aplicación. Creo que esto fue una buena inversión. Tenemos a Guillermo Lasso en Pichincha, gana 25.81%. Le sigue Javier Hervas, candidato de la Izquierda Democrática, 23.29%, Yacu Pérez 16.74%, y subimos un poquito más para ver el resultado de Andrés Arauz, 22.51%. En tercer lugar en esta provincia, ¿no? Muy interesante y muy revelador. Parecería que el correísmo, como ya se anticipaba, tiene un techo en sus votantes, es un porcentaje importante, desde luego, cuenta con mucho apoyo, pero tiene un techo visible, mientras que cualquiera de las dos otras opciones que llegue a la segunda vuelta tendría que demostrar mucha habilidad política de revertir, porque se divide entre 2 y 3 opciones, los más votados, dependiendo de la provincia, como podemos ver. Mira tú, esta provincia, yo ayer hice un repaso por algunas de ellas, no me metí a Loja, pero la verdad sí me llama la atención el resultado. Andrés Arauz, 18.76, Javier Hervas, 26.49, y mira tú el resultado que consigue Yacu Pérez, 30.55. No es tan, más bien pensaría que es un poco ajustado entre algunos candidatos, ¿no? Guillermo Lasso, 17, no es una expresión tampoco mayoritaria lo que ha pasado en la provincia. Así es. Alguna de la región amazónica, correcto. Zamora Chinchipe. Yacu Pérez, 39.74. Y creo que estamos viendo, María Paz, cuál es el fuerte de Yacu Pérez. Sierra y región amazónica podría ser. Y el gran desafío de llegar a segunda vuelta, si se mantiene la tendencia, será poder llegar a la costa y capitalizar ese voto. ¿Tendrá tiempo, crees tú, María Paz? ¿Tendrá tiempo en el caso de que sea Guillermo Lasso, en cambio, de posicionarse en otras provincias? Creo que para Yacu Pérez el desafío, los dos candidatos enfrentarán desafío, pero creo que será un poco más viable que Yacu Pérez pueda llegar a ese descontento o rechazo que exista todavía en el correísmo y poder capitalizar a su favor, a pesar de que las diferencias regionales son determinantes y también se ven marcadas aquí en esta tendencia. Pero sospecho que la capacidad de cooptar votos del candidato Lasso, como nos muestran esos datos, ha encontrado también un techo. Ahora tendremos que analizar lo que pasa en la Asamblea Nacional, porque también la configuración de este poder del Estado será importante para los próximos 4 años, sobre todo con una votación que ha sido tan polarizada, con tantos partidos y movimientos. Pero te invito, María Paz, a que en el transcurso de esta semana podamos dialogar al respecto, ¿te parece? Seguro, será un gusto y tendremos mucho que conversar. Muchísimas gracias por la invitación. María Paz Hervis, editorialista de Diario El Telégrafo, docente y politóloga, estuvo con nosotros. De hecho, ha estado con nosotros desde hace algunas semanas en nuestro programa de los medios públicos Camino a Carondelet, analizando primero las propuestas de los candidatos, ahora los resultados de esas elecciones. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Telediario, pero al regresar lo que habíamos anunciado. ¿Qué dice el Colegio Médico del Guayas sobre el próximo feriado que se avecina? ¿Cuál es el balance que hace de la jornada electoral que acabamos de pasar y la posibilidad de nuevos contagios en esta provincia? Regresamos con eso aquí en Telediario, ya en la recta final.